Angélica y Roberta en... La Amiga. Entonces... Bueno. Nocilla. Pipas. Frontis. Chumpicaos. Gamusinos. Por 3. Se ve que el mundo ya está en mi contra. No me dan las cuentas, no me dan y no me dan. ¿Y por qué? Ah, espera un momento. Angélica, ¿has vuelto a comprar tampones con el dinero del mes? Sí. ¿Y por qué no lo has anotado en la libreta de gastos? Sí, que está anotado, sí. Lo que pasa es que yo también veo un ratón de campo en este dibujo. ¿Qué has comprado? ¿Un ratón de campo, Angélica? Porque yo veo un ratón de campo. Oh, no, espera. A lo mejor es un símbolo egipcio. ¿Qué pasa, que ahora te expresas con símbolos egipcios? Está bien, claro, no lo ve quien no lo quiere ver. Ya, pues no quiero que sigas comprando tampones con el dinero de comer. No los compraría si las autoridades sanitarias los subvencionasen. Yo tengo la regla todos los meses, 12 al año. Desde los 14 años hasta calcúlale los 45, con suerte. Con suerte. Lo que hace un total de 540 reglas en mi vida. Por cada regla, 2 cajas de tampones. Una de súper y otra de regular. Sumadas, 1080 cajas, que a 5 euros cada una dan un resultado de 5.400 euros. 5.400 euros. Y todo para perpetuar esta especie sin futuro a la que llamamos humanidad. Subvencionado por mi Menda Lerenda. Que sí, que yo estoy contigo. Que malditos machistas, incluso fascistas, que ojalá se les cayese la pichacachos a todos esos tías que participan en las decisiones sanitarias sin valorar nuestro esfuerzo como reproductoras en este mundo agonizante y abocado a su propia autodestrucción. Ahora, en la libreta de gastos lo pones bien clarito, que se entienda. Tampones. Fijo. ¿Quién es? ¿Esta? Sí, esa. Una amiga. Una amiga. Vaya, es que no sabía que ibas a traer hoy a casa una amiga. Claro que tampoco sabía que tuvieses una amiga, aparte de... No lo sabías porque no te lo dije. ¿Ves? ¿Y cómo quieres que lo sepa? ¿Por ciencia infusa? Eso hace tiempo que sabemos que no funciona. No te lo dije. Porque cuando llegué de mi turno estabas durmiendo y la anoté en la pizarra. ¿Qué pizarra? La pizarra intercomunicadora, así la llamaste. Una pizarra para contarnos nuestras historias cuando no coincidimos en el turno del badulaque, como ayer. Ah, esa pizarra. La pizarra intercomunicadora. Oh, vaya, sí que lo pone. Perdona, no lo leí. Pues si yo escribo y tú no lees, no hay intercomunicación. Bueno, no me líes. ¿Y dónde os conocisteis? En la tienda de cómics. ¿La tienda? ¿Cómics? O sea, que me pides que te cubra el turno del badulaque, que viene una excursión de la tercera edad y yo estaba sola en aquel infierno que tuve que clausurar el cuarto de baño y tú vas a la tienda de cómics y conoces una amiga. Caray, menudo día, ¿eh? Sí, no estuvo mal. El único día que vas a la tienda de cómics sin mí, vas y conoces una amiga. ¿Estás celosa o algo? Yo. Celo. Bueno, no me hagas reír. ¿Y no vas a...? no sé. Sí, claro. Una amiga, otra amiga. Hola, yo soy Marcia. Y esta es Faneca. Es guay. Ah. Pues yo soy Roberta, la amiga de Angélica. Ah, no, bueno. Ahora supongo que debería decir amigas. Amigas de Angélica. Porque ahora Angélica tiene muchas amigas. No, solo tengo 3. Ya. Pues yo soy la otra que no eres tú ni... Faneca. Faneca.
Bueno... Bueno, pues yo, como supongo que vais a hacer vuestras cosas de amigas, pues yo ya me voy a mi cuarto, que tengo allí muchas cosas que hacer y me lo voy a pasar teta. Yo sola. ¿Qué escuchas? El mar. Ah. Qué bien. Está guay hacer amigas nuevas. Siempre hay tantas cosas que contarnos. De pequeña maté un perro ¿Y dónde lo enterraste? en la huerta de casa. Yo también tengo huerta. Qué bien. ¿Puedo llamarte Angie? No. Anda, poltergeist. Sí. Es una ajena tela. ¿Cómo dices? Pues que es un bluff de peli. Estás todo el rato con una expectativa generada súper potente y resuelven el misterio con 4 lucecitas bajando por una escalera. 4 lucecitas bajando por una escalera. Mm. O sea, que tú, a un espectro electromagnético de energía extrasensorial que traspasa los límites de una dimensión desconocida, creando así una puerta que comunica 2 mundos de distinta materia, tú a eso le llamas lucecitas bajando por una escalera. ¿Qué es lo que son? Claro. Es que a gente como tú le pone más ver a Casper en 3D tirándose por una barandilla. Gente como yo. ¿A qué te refieres tú con gente como yo? Me refiero a... Lárgate de mi casa. Mira que me dijo mi madre que no me liase con frikis de la tienda de cómics. Pues tenías que haber hecho caso a tu madre, que para eso están las madres. Panda de frikis. Me ha parecido ir un portazo y... ¡oh! Vaya, se ha ido. Para siempre. ¿No ha ido bien? No. Bueno, habéis tenido una larga amistad. Bueno, vale. Larga no, pero intensa. Intensa, sí. Era una buena chica. No, que va, no lo era. Era de las que prefería ver a Casper en 3D lanzándose por una rampa de minusválidos que a Caroline con su madre, traspasando los límites de la dimensión, envueltas las dos en moco rosa. ¡Madre mía! Ahora las tiendas de cómics dejan entrar a cualquiera. Ya no es un lugar seguro. No. Buah. Has debido de pasarlo fatal. Mató a un perro. ¡Hala! ¡Crazy World! ¿Cómo estás? Estoy normal. ¿Quieres que...? No. Prefiero no seguir hablando de ello. Claro. ¿Quieres que pongamos juntas...? Por favor. Voy a por los Burman Flash. Lima, limón. No vayas a la luz, Caroline. Ahora sí. Si queréis a vuestra hija decirle que vaya hacia la luz. Ahí la va, ahí la va. Menudos, Caroline.
¿dónde estás? ¡Cuánta película! ¡Qué inquieta es esta niña! ¡Corre, Caroline! ¡Corre hacia la luz! ¡Corre, corre! ¡Corre hacia la luz, Caroline! ¡Corre lo más deprisa! La casa está limpia. Esta casa